Cordial saludo, profesora Adelaida. Me permito presentar a mi equipo de trabajo, el cual está conformado por Jessica Paola Rodríguez, Lizeth Joana Garrido y quien te habla, Viviana Calderón. En esta actividad te presentaremos Fundamentos y rol del psicólogo educativo, actividad 4, correspondiente a la segunda fase de nuestro proceso formativo. Buenas tardes. En las teorías del aprendizaje en el contexto educativo encontraremos marcos conceptuales que explican cómo los estudiantes adquieren conocimientos, habilidades y actitudes. En la educación actual se suele integrar elementos de varias teorías. Por ejemplo, se usan refuerzos conductistas para hábitos clásicos, procesamientos cognitivos para conceptos complejos, construcción colaborativa para el constructivismo y herramientas digitales para el conectivismo. En resumen, aprender significa cambiar de forma duradera gracias a la experiencia, ya sea modificando cómo actuamos o cómo pensamos y nos relacionamos en el mundo. Esto es un proceso continuo a lo largo de la vida y que no es limitado en el aula. La perspectiva conductista es una herramienta de la psicología que surgió a principios del siglo XX y se centra exclusivamente en el comportamiento observable, ignorando los procesos mentales internos como pensamientos, emociones o conciencia. Su lema principal es que la psicología es la ciencia de la conducta. A continuación les hablaré un poco sobre los conceptos fundamentales. En la conducta observable, el único objetivo de estudio válido es lo que se puede medir y lo que se puede observar directamente a través de las acciones, las reacciones o las respuestas. También se rechaza el introspeccionismo y el estudio de la mente. En el aprendizaje como base de todo el comportamiento, casi todo lo que hacemos se aprende mediante la interacción con el entorno. En el condicionamiento clásico, el aprendizaje se asocia a través de estímulos. Un estímulo neutro se asocia con un estímulo incondicionado y termina provocando una respuesta condicionada. En el condicionamiento operante, el aprendizaje es mediante las consecuencias de la conducta y la conducta se fortalece o se debilita según lo que ocurre después de esta. Mecanismos principales de cómo se aprende. En el condicionamiento clásico se aprende por asociación de estímulos. Un estímulo neutro se asocia repetidamente con un estímulo que provoca una respuesta natural, hasta que el estímulo neutro solo provoca la respuesta. En el condicionamiento operante se aprende por las consecuencias de la conducta. Las conductas que se refuerzan tienden a repetirse y las que se castigan o no se refuerzan tienden a desaparecer. Las características generales del proceso de enseñanza y aprendizaje conductista se basan en que el alumno es visto como reactivo, es decir, que responde al entorno. También el conocimiento se considera un repertorio de conductas correctas ante estímulos específicos. Se prioriza lo observable y lo medible, como calificaciones, frecuencias de respuesta y tiempo en las tareas. Esto resulta ser muy efectivo para hábitos, destrezas básicas, memorización, control de conducta y aprendizaje de procedimientos como el vocabulario, multiplicar o las normas en clase. En el rol del docente, las principales responsabilidades de este es: el docente diseña el entorno de aprendizaje, es decir, que organiza los estímulos, materiales y consecuencias para que se produzcan las conductas deseadas. También establece objetivos conductuales claros y observables. El docente aplica refuerzos y castigos de manera sistemática y oportuna y proporciona feedback inmediato, es decir, dice inmediatamente si la respuesta es correcta o incorrecta. Esto en el rol del docente.
En el rol del estudiante, las características principales son: el estudiante es reactivo. Este responde a los estímulos que presenta el profesor o el ambiente. El estudiante es dependiente del esfuerzo externo. Su motivación principal proviene de las consecuencias externas, por ejemplo, los premios, los elogios, los puntos extra y evitar los castigos. En el rol del estudiante, el estudiante es un ejecutor de conductas. Su tarea es emitir las respuestas correctas ante los estímulos presentados. Por último, es un receptor de información. El estudiante recibe el conocimiento a través de la instrucción directa y de la repetición. Por ejemplo, al hacer una comparación sobre el rol del docente y el rol del estudiante, en el nivel de actividad, el rol del docente es ser muy activo y directo, y el rol del estudiante es ser muy pasivo y muy reactivo. En la responsabilidad principal, el rol del docente es controlar el entorno y las consecuencias, y en el rol del estudiante es emitir las respuestas correctas. En la motivación, el docente proporciona refuerzos externos y el estudiante depende de refuerzos externos. El tipo de aprendizaje es del rol del docente planificar y estructurar. El rol del estudiante es que realiza la práctica repetida. Desde la perspectiva cognitiva, el aprendizaje se explica como un proceso de construcción y organización de la información, en el cual el individuo no solo percibe estímulos, sino que también los interpreta, los procesa y los transforma a través de estructuras mentales. Según este enfoque, el aprendizaje ocurre cuando el estudiante es capaz de modificar aquellos esquemas cognitivos, integrando nuevos conocimientos a los que él ya posee, y esto implica procesos como la atención, la memoria, la comprensión y el razonamiento, los cuales permiten dar un significado a la información y facilitar el almacenamiento para su posterior uso. Procesos cognitivos. Desde la perspectiva cognitiva, el aprendizaje se da a través de diversos procesos mentales internos que permiten al individuo captar, organizar y utilizar esta información. Entre estos procesos se encuentran la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento, el lenguaje, los cuales actúan de manera íntegra, facilitando la comprensión y la construcción del conocimiento. Conceptos claves. Se centran en la forma en que el conocimiento es organizado, es procesado e integrado en la mente del individuo. En este enfoque, el aprendizaje no es simplemente una acumulación de la información, sino que también es un proceso en el que los nuevos contenidos se relacionan con los ya previos y dan lugar a estructuras mentales más complejas. Para concluir, estos conceptos explican cómo el conocimiento se organiza y adquiere significado en la mente de los estudiantes. ¿Cómo se enseña y aprende? Desde este enfoque, el aprender no es solamente memorizar, sino también comprender y dar significado a la información. Desde la perspectiva cognitiva, la enseñanza y el aprendizaje se centran en la comprensión y organización de la información. El aprendizaje ocurre cuando el estudiante logra relacionar nuevos conocimientos con los saberes ya previos y construye nuevos significados. En este enfoque, la enseñanza debe promover el uso de estrategias cognitivas como la organización de la información, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, y así facilitando un aprendizaje más profundo y duradero. Rol del docente y el estudiante. El rol del docente y el estudiante cambia frente a los enfoques tradicionales. El docente deja de ser un transmisor de la información y pasa a ser un medidor y un facilitador del aprendizaje, ya que organiza los contenidos y diseña estrategias para que el estudiante pueda comprender la información que se le está brindando. Por su parte, el estudiante asume el rol activo, en el que no solo recibe la información, sino que la procesa, la interpreta y la relaciona con conocimientos ya previos. De esta forma, el aprendizaje se construye a través de la actividad mental del estudiante, lo que favorece una comprensión más significativa. Les hablaré sobre la perspectiva constructivista del aprendizaje.
un enfoque fundamental en la psicología educativa. Según Barriga 2002, esta perspectiva plantea que el conocimiento no se transmite de manera pasiva, sino que cada estudiante lo construye activamente a partir de sus experiencias y saberes previos. Desde el constructivismo, el aprendizaje es un proceso activo, dinámico y significativo. El estudiante no es un receptor de información, sino un sujeto que interpreta, organiza y da sentido a lo que aprende. Según Barriga 2002, aprender implica reconstruir el conocimiento integrando la nueva información con los conocimientos previos. Asimismo, autores como Jean Piaget plantean que el aprendizaje ocurre mediante procesos de asimilación y acomodación, donde el individuo adapta sus esquemas mentales. Por su parte, David Ausubel resalta que el aprendizaje es significativo cuando la nueva información se relaciona de manera sustancial con lo que el estudiante ya sabe. Algunos conceptos fundamentales son los conocimientos previos, base sobre la cual se construye el nuevo aprendizaje, zona de desarrollo próximo, concepto de Vygotsky que indica lo que el estudiante puede lograr con ayuda, andamiaje, apoyo temporal brindado por el docente o pares, aprendizaje significativo, relación sustancial entre lo nuevo y lo conocido, construcción activa del conocimiento, el estudiante es protagonista de su aprendizaje. Según Perales, 1992, destaca que estos conceptos permiten entender el aprendizaje como un proceso evolutivo y contextualizado. El rol del docente. En el constructivismo, el docente deja de ser transmisor de conocimiento y se convierte en un mediador o facilitador del aprendizaje. Según Barriga 2002, el docente debe diseñar experiencias significativas, promover la reflexión, guiar el aprendizaje mediante preguntas y fomentar la autonomía. El rol del estudiante. El estudiante es el protagonista del proceso educativo, ya que construye su propio conocimiento, participa activamente, reflexiona sobre lo aprendido, interactúa con otros. Proceso de enseñanza y aprendizaje. Según Ramos et al. 2020, señalan que enseñar desde el constructivismo implica partir de los conocimientos previos, plantear problemas reales, fomentar el trabajo colaborativo, promover la comprensión y no la memorización.